Un saludo con la paz del Señor, hermano, que Dios lo bendiga en este día. Realmente me alegro también de que cada uno de nosotros estamos aquí presentes, estemos por la gracia de Dios, ¿no? Y con respecto a los demás hermanos que están faltando, quiero decirle y lo declaro en el nombre de Jesús que tranquilos, porque ellos van a volver. El buen pastor es el Señor Jesucristo y dice que Él traerá a las ovejas a su rebaño nuevamente, amén. Está escrito, como decía el pastor, y son las profecías. Las profecías son la palabra verdad de Dios, amén. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No dudar, porque aquellos hermanos que están apartados o que se fueron del redil, dice la palabra de Dios que el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, lo traerá nuevamente al redil, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Creo que este año también estoy muy contento porque un año más que ha pasado y seguimos en el camino de Dios, junto a mi familia, firmes, siempre buscando de Dios, siempre escudriñando la palabra. La otra vez nos poníamos a charlar con mi señora, con la hermana Débora, en el patio de casa y hacíamos un balance de los años que estuvimos fuera del camino de Dios, la vida errada que llevábamos y la vida en conflicto que llevábamos, ¿no? Porque no teníamos la paz del Señor. Y hicimos el balance también de cuando conocimos a Cristo y nos dimos, ¿no? Como propiedad de Cristo, cómo cambió nuestras vidas, ¿no? Cómo nuestra familia se unió más, cómo nuestra familia tuvo paz, cómo todas las cosas nos fueron para bien, como dice la palabra de Dios. Todo fue para bien, edificamos un montón de cosas a nivel matrimonio, a nivel familiar, hemos sacado esos dolores que teníamos hace mucho tiempo por distintas causas que el ser humano sufre, traiciones, desengaños, y por parte de la familia o de amigos, y todo eso, gracias a Dios, hemos podido soltar esos yugos, esas ataduras que a veces nos hacen mal, ¿no? Y eso es lo que a veces hay que poner en balance, ¿no? Que cuando Dios está en nuestro camino, cuando Dios está en nuestra vida, todo es para bien, amén. Y eso es lo importante y lo que siempre tenemos que tener en nuestra mente, ¿no? Que fuera de Dios no hay nada. Y aquellos que tienen ese conocimiento y lo pueden ver, hoy en día hay mucha agresividad, hoy en día hay mucha violencia, hoy en día hay mucha maldad, hoy en día te matan por cualquier cosa, amén. Y eso es porque el mundo está mal, el mundo es de Satanás y Satanás está haciendo estragos, y es verdad, Satanás está trabajando cada día más duro para destruir a todos, amén. Pero los hijos de Dios estamos fuertes y plantados para luchar en contra de la maldad, amén. Siempre vamos a estar orando, siempre vamos a estar pidiendo a Dios para que esté encaminando a todos los hermanos que por ahí están débiles o por ahí se han apartado, para que Dios los vuelva a traer al camino, amén. Para que nuestro Señor Jesucristo le vuelva a mostrar el camino nuevamente hacia la salvación y que no se pierdan, amén. Eso es importante. Por eso es bueno saber que Jehová y Dios es importante que esté en nuestras vidas, amén, porque sin Él no somos nada. Así que hoy vamos a abrir las Biblias y vamos a leer en Jeremías, la palabra de Dios que hoy nos quiere hablar, Jeremías capítulo 1, y vamos a ver varios versículos en donde Dios hablaba al pueblo de Jerusalén a través de su profeta Jeremías, en aquellos días en donde Dios les hacía saber que Jerusalén en algunos tiempos se había apartado del camino de Dios, amén. Así que bueno, ya cuando tengamos Jeremías capítulo 1, y vamos a ir leyendo los versículos en adelante y vamos a ir escudriñando la palabra del Señor, amén. Vamos a arrancar. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de tu fidelidad y de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias
de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Amén. Fíjese que en aquel tiempo Jerusalén era una tierra en donde aceptó a Dios y era bendecida, era prosperada. Jehová lo había sacado de ese lugar en donde se encontraban. Amén. Dice que él se acordaba de su fidelidad, de su desposorio, de la juventud, ¿no? Cómo andaban en esos primeros días con ese amor, con ese afán de buscar a Dios, ¿no? Y que eran todos fieles, que buscaban de Dios, todos los días buscaban de Dios y todos los días venían y buscaban de Dios y querían más de Dios. Pero dice que santo era Israel, ¿no? Y era primicia de sus nuevos frutos. Pero algunos habían errado. Dice que todos los que le devoraban eran culpables y mal venía sobre ellos, decía Jehová. Amén. Muchos de ellos se habían apartado del camino de Dios. Dios en todo momento levantaba profetas, en todo momento de la historia levantaba reyes, príncipes, para que el pueblo pudiera saber de Jehová. Amén. Y porque Dios se preocupaba por cada uno de sus hijos, porque quería que anduvieran bien, porque se acordaba de su desposorio, de su amor que tenían en esa primera vez cuando conocieron a Jehová. Pero después se apartaron, después se enfriaron, después anduvieron por malos caminos. Y eso es lo que Jehová en ese momento le dijo, que eran santos, ellos vivían en santidad. Israel era una ciudad que traía frutos, que buscaba de Dios en todo momento. Pero en un momento ellos se equivocaron, en un momento salieron del camino de Dios. Y en el versículo 5 dice Jehová, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dice la palabra de Dios. Pero fíjese que dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí? Si yo los había sacado del lugar en donde se encontraban. Si yo les había dado la libertad y la nueva vida del pecado que ustedes anteriormente tenían. ¿Qué maldad hallaron en mí? Dice Jehová. Y es muy impresionante cuando dice que se alejaron de mí. Amén. Y es verdad, porque tenemos un Dios que es amor. Tenemos un Dios que siempre se preocupa por nosotros. Pero los que nos alejamos somos nosotros. Los que realmente nos equivocamos somos nosotros. Porque Él mismo dice, ¿qué maldad hallaron en mí? ¿Qué les hice mal si yo los saqué de aquel lugar en donde estaban muertos y del pecado yo le di vida? Le di todo lo bueno. Eran pueblo, eran ciudad próspera, tenían paz, tenían abundancia. Las enfermedades no les llegaban. Pero ¿qué maldad hallaron en mí? Dice Jehová. Que se alejaron de mí y se fueron tras las cosas vanas, la vanidad, las cosas que no ayudan, las cosas que perecen, las cosas de este mundo que por ahí le damos importancia y dejamos en segundo lugar a Dios. Lo vano, lo que perece, lo que no sirve, a veces ponemos en primer lugar en nuestras vidas. Amén. A veces decimos, no, hoy no voy a ir a la iglesia, hoy no me voy a congregar, porque vengo recién del trabajo, estoy cansado, porque la carne me pide que descanse, porque la carne me pide que me quede en mi casa, en el sofá, mirando la televisión. Cosas vanas, cosas que no prosperan, que no edifican. A la vanidad se habían volcado los hijos de Dios. En el 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto,
que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Él nos sacó de ese desierto, ¿verdad? Él nos sacó de ese lugar en donde estábamos caminando en sombra de muerte, en donde realmente nos íbamos derechito al infierno. Él nos sacó de ese lugar de muerte. Él nos sacó del desierto cuando nadie nos daba una mano. Cuando nos encontrábamos solos, Él nos sacó. Él nos libertó. Él nos dio una nueva oportunidad para que podamos congregar a Dios, para que podamos buscar de Él. Él fue el único que nos dio esa libertad y nos sacó de esos lugares en donde nadie podía salir. Pero la mano de Dios estuvo extendida para con cada uno de nosotros y nos libertó. Y debemos ser agradecidos por la misericordia de Dios que tuvo para con nosotros. Algunos piensan que somos fanáticos, que somos locos, que digan lo que quieran. Yo soy fiel y fiel hasta la muerte a aquel que me dio la nueva vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Porque al fin y al cabo, todas las cosas pasarán, pero Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Con Él puedo contar. La lealtad que le debo a Dios no tiene precio. La lealtad que yo le debo a Él por sacar mi vida de la vida que tenía anteriormente, que era mala, porque vivía en pecado, porque no quería nada y no me gustaba hablar con nadie. Pero Él me sacó, Él me libertó, Él organizó mi familia de vuelta, Él trajo paz a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Y yo le debo la lealtad. Por eso yo le doy gracias a Dios que todo este año Él me permite estar aquí. Porque coordinó los horarios de mi trabajo cuando antes no podía. En el primer momento cuando yo vine a la iglesia y hablé con el pastor, oramos con el pastor. Y él me dijo que Dios iba a organizar los horarios. Y Dios lo hizo. Yo doy claro testimonio de que Dios es fiel y lo hace. Yo hoy me congrego todos los días de la congregación, miércoles, sábado, en este caso los domingos, pero no falto porque le debo la lealtad a Dios. Él me libró y Él me salvó. Y sé que tengo el nombre mío en el libro de la vida y lo tengo que cuidar, así como el nombre de cada uno de ustedes. Porque somos salvos, porque tenemos el día de mañana esa seguridad que Él nos dio a nosotros, para que el día de mañana podamos estar en el gozo del Señor, para que el día de mañana podamos compartir la cena del Cordero. Amén. Por eso debemos siempre esforzarnos. En el versículo 7 dice, y nos sacó de ese lugar de muerte, de ese valle en donde andábamos perdidos y nadie nos ayudaba, y nos introdujo en tierra de abundancia para que comáis su fruto y su bien. Pero entraste y comisteis mi tierra y la hiciste abominable mi heredad. Hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, que Dios los sacó, los libertó, vivieron, compartieron, desgustaron los dones celestiales en las congregaciones. Pero la palabra misma lo dice: contaminaste mi tierra y la hiciste abominable mi heredad. Amén. Hay muchas personas que se equivocan con Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios se puede manipular o que a Dios se lo puede usar de distintas maneras. Y créame que lamentablemente están muy equivocados, porque Dios es el soberano de todo. Amén. Y Él es el único que tiene la palabra
y la decisión para con cada uno de nosotros. Errados están aquellos que piensan que pueden manipular a Dios. Y mucho hablo y mucho veo en todos lugares. Y lamentablemente la palabra de Dios nos da y nos abre los ojos a las cosas de este mundo. Amén. Pero hay muchos que realmente son leales a la palabra de Dios. Hay muchos que realmente predican la palabra de Dios. Hay muchos que realmente dan la vida por la palabra de Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada. Y a eso hay que darle un fuerte aplauso al Señor, porque eso es lo que le agrada a Dios. Que sean hijos dignos de aquel que los llamó y para que sean formados partes del pueblo del Dios vivo. Amén. Yo no juzgo, pero sé que Él le va a dar la paga a cada una de las obras de nosotros que hacemos en la tierra. Amén. Por eso debemos hacer siempre el bien y no equivocarnos en el camino de Dios. Amén. En el versículo 8 dice, los sacerdotes nos dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no le conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vosotros pleitaré, dice Jehová. Amén. Él es un Dios vivo y todos lo sabemos. Él lo ve todo. Por eso debemos en todo momento arrepentirnos, porque Dios nos habla que a veces tenemos equivocaciones, porque es errar. El errar es de humano, pero debemos arrepentirnos. Y ahora vamos a ver unos versículos en donde Él dice que Él espera a que nosotros nos arrepintamos. Amén. Pero hay muchos que no se arrepintieron. En el versículo 13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de vida y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Cambiaron la vida eterna de Dios, cambiaron la gracia de Dios que nos prometió a nosotros y se fueron tras lo vano, tras lo de este mundo, tras lo que no edifica y tras lo que perece. Por eso dice la palabra de Dios que cambiaron el agua viva de Él y cavaron cisternas rotas que no retienen el agua, que todo va a perecer en este mundo. Amén. Pero la palabra de Dios y la gracia de Dios y la promesa de Dios y el propósito de Dios para con cada uno de nosotros será eterno, dice la palabra de Dios. Es por los siglos de los siglos la vida eterna que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso no debemos desviar la mirada. Por eso no debemos desviar lo que Dios nos ha dado. Amén. Él nos trajo a esta tierra. Él nos dio esta heredad que es de bendición y de paz. Muchos, los que se apartan del camino de Dios, a veces vienen los problemas. Porque Dios está en todo momento obrando y está en todo momento ocupándose de nuestros problemas cuando estamos en el camino de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios en el versículo 15, los cachorros del león rugen contra él y alzaron su voz y asolaron su tierra y quemadas están sus ciudades, sin morador. En el 17 dice, ¿no te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Dice la palabra de Dios. Él nos enseña, Él siempre va a estar hablándonos a través de la Biblia, amén, y siempre nos va a poner alerta para que jamás o para que en ningún momento podamos pensar en salir en el camino de Dios.
¿Por qué? Porque va a ser asolado, porque los cachorros, dice, del león rugen contra él. El león representa al diablo. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los cachorros, yo lo interpreto que son los demonios. Amén. Que van a tratar de buscar y entrar y lastimar. Y lo primero que van a hacer es destruir la familia, por apartarse de la gracia de Dios. Por eso debemos estar siempre confiados y buscando de Dios, porque su palabra es viva y eficaz, dice. Amén. Pero ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿O qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas el agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabes pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Amén. Y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios, y haber faltado a mí temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pues desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo esto, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Te planté en la vid escogida, simiente de verdad, toda ella. ¿Cómo pues me has vuelto sarmiento de vid extraña? La palabra de Dios nos hace ver que en todo momento Él nos va a corregir, porque Él es un Dios vivo, Él es amor, tiene misericordia, pero es un Dios celoso. Amén. Y Él nos va a corregir, Él nos va a hacer saber de dónde estábamos y a dónde estamos ahora. Amén. En donde antes andábamos por todo lo que no edifica, por todo lo vano en el mundo, por todo lo que no era de Dios. Amén. Y Él nos hace saber que antes de conocer a Dios todo no iba mal. Todo no iba mal. A veces andábamos un poco bien, pero después otra vez volvíamos a caer. Cuando conocimos a Dios, Él nos dio la heredad, Él nos puso en lugares celestes, Él nos dio la paz y la alegría que hoy tenemos. Y en lo bueno y en lo malo debemos darle gracias a Dios, porque Él siempre nos está hablando en todo momento de lo bueno y de lo malo. Él nos hace saber que fuera de Dios está lo malo y que dentro del camino de Dios Él nos va a cuidar. Él nos hace saber que con Él podemos tener autoridad ante las tempestades y las potestades que vienen en contra de nosotros, porque estamos en guerra. Tenemos una guerra espiritual, la guerra contra la carne, porque el diablo, el enemigo, va a querer apoderarse de la carne para llevarnos y alejarnos de la casa de Dios. Buscar primero las cosas de este mundo y dejar en segundo lugar a Dios. Y eso es lo que Dios a veces, muchas veces nos habla. Amén. Y nos vuelve y nos dice, vuelve a Jehová. Vuelve a tu Dios. Vuelve al Dios que te educó. Vuelve al Dios que te sacó del lugar en donde estaba. Vuelve al Dios, al primer amor que Él te condujo en esa senda de amor y de paz. Él nos dice que volvamos a Él, porque fuera de Él no hay nada. Amén. Dice la palabra de Dios que Él siempre está esperando que nos arrepintamos. Hay muchos que endurecen su corazón y no se arrepienten. Pero dice la palabra de Dios que Él es justo
y dice que Él quitará el candelero de su corazón. Y ay de aquel día cuando Él quite el candelero del corazón de cada uno de aquellos que no se arrepintieron. ¿Cómo podrán hacer? ¿A quién iremos? ¿A quién buscaremos? ¿Quién nos salvará? ¿Habrá alguien como Dios? No hay. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, hermana, por favor. No habrá nadie que nos pueda librar de esa condenación. Nadie. El único es Dios y el Señor Jesucristo, que fuimos redimidos. Fuimos redimidos por el Señor Jesucristo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, dice la palabra de Dios. Es dura la palabra, pero no hay otro camino. Otro camino no hay. Es importante saber y reconocer que Él tiene el control y el dominio. Otro no hay. ¿A quién iremos? Si nos alejamos de Dios y buscamos las cosas de este mundo, ¿a quién iremos? ¿A quién le diremos: oh, sálvame, oh, libértame, oh, sácame de esta aflicción? ¿Quién tiene poder para librarnos de esa aflicción sino que más Dios? No hay nadie. Por eso es bueno reconocer que Él nos habla y nos corrige y nos exhorta. ¿Por qué? Porque quiere que nos perdamos, porque quiere que no lleguemos a la ciudad prometida que Él tiene para nosotros, o porque Él nos ama realmente. Él nos corrige porque nos ama, porque su amor es fiel, porque el llamamiento que tuvo para con cada uno de nosotros es fiel, porque Él tiene el reino para nosotros, porque Él tiene la nueva Jerusalén preparada para nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo que iría allá y haría morada para nosotros. Entonces por eso nos corrige y nos exhorta, con temor, porque Él dice: arrepiéntete, si no vendré y quitaré tu candelero. Él es el Dios, Él es el soberano, nada somos nosotros. Él está sentado allá arriba y nosotros somos como hormigas en el mundo. Él tiene el control de todo. El que persevera hasta lo último tendrá su galardón. Amén. Hay tiempos difíciles. Hay hermanos que están apartados, como decía el pastor. Hay hermanos que no se congregan. Hay hermanos que están pasando por problemas de salud. Sí. Vivimos en un mundo donde vamos a vivir con aflicciones y tribulaciones. Pero no debemos de olvidar que cuando elegimos el camino de Dios, aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y a veces nos olvidamos. A veces nos olvidamos y elegimos las cosas de este mundo, y con las cosas de este mundo manchamos las prendas blancas que Él nos dio, con su sangre hermosa que lavó. Amén. Porque Él fue obediente, dice la palabra de Dios. Y nosotros debemos ser obedientes y venir a buscar de Dios. Jesucristo, siendo rey, teniéndolo todo, vino a la tierra, se humilló y fue obediente. Obediente hasta la muerte, muerte en cruz. Pero Dios lo exaltó y lo llevó a lo alto. Y en lo alto le dio un nombre que es sobre todo nombre, y que toda rodilla en el cielo como en la tierra en el nombre de Jesús se doblará, dice la palabra de Dios. Porque Él es el Rey, está sentado a la diestra del Padre, y Él gobierna con poder y tiene potestad y autoridad en todo lugar.
Él es el Señor que gobierna nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios muera en nuestros corazones. Somos el templo del Espíritu Santo, por eso debemos ser dignos hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Muchos versículos, mucha palabra de Dios nos enseña que a veces nos preocupamos más por las cosas de este mundo que por la de Dios. El leer la Biblia es fuente de vida. El leer la Biblia edifica. El leer la Biblia da conocimiento. El leer la Biblia da sabiduría. Porque así lo prometió Dios. Y está escrito, y yo soy fiel a la palabra de Dios. Y yo creo en Dios, como todos nosotros. Pero debemos esforzarnos más. Debemos esforzarnos más. Creo que lo que hacemos todavía es poco. Creo que lo que tratamos de mostrar hasta ahora todavía es poco. Porque Él hizo mucho por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Él nos redimió por su sangre. Él nos sentó en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. En aquel día no habrá lloro, no habrá tribulación, no habrá aflicción, no habrá sol, no habrá noche. La gloria de Dios será el día en la Nueva Jerusalén. Está escrito en Apocalipsis. Uno de los 24 ancianos se paró en la gran tribulación, porque dice que Jehová mandó y hay 4 ángeles reteniendo los 4 vientos de la tierra para el día de la gran tribulación. Pero un ángel se elevó hasta el cielo, a donde sale el sol, y le dijo: no sueltes a los vientos, porque primero debemos salvar y sellar a los que Dios ha escogido. Amén. Y dice que vio una gran multitud de gente con ropas blancas. Y esa gente con ropas blancas son los hijos de Dios, que van a ser salvados en la gran tribulación. Esos somos nosotros, hermanos. En la gran tribulación, esos somos nosotros. Nuestro Señor vendrá por los cielos con los ejércitos de ángeles, y los ángeles cegarán, dice su palabra. Buscarán a los hijos de Dios, a los que anduvieron en buen camino, a los que fueron fieles a Dios, a los que hicieron obediencia como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Obediencia hasta la muerte. Porque Pablo dijo que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso debemos vivir cada día más en Cristo y morir cada día más al mundo, porque eso no edifica. Amén. La autoridad que Dios nos da es viva y eficaz. La autoridad que ha puesto Dios en nuestras vidas la tenemos que llevar como dignos hijos de Dios y predicar la palabra de Dios con esa autoridad que tenemos. Amén. Porque somos escogidos por el Dios vivo. Cada uno de nosotros fuimos escogidos. Y Dios tiene la promesa y el propósito para con cada uno de los que están acá presentes, me incluyo, y para cada uno de los que están faltando, el propósito de Dios todavía está en camino. Amén. No hay nadie que lo pueda derribar. El propósito de Dios está vigente todavía. Ellos vendrán nuevamente porque Dios es fiel en sus propósitos. Amén. Y yo siempre digo que estamos en las buenas manos, en las mejores manos estamos. Aún en los momentos difíciles, en las mejores manos estamos. Solo tenemos que dejar todo en manos de Dios. Si pasamos malos momentos, buscar de Dios. Si pasamos enfermedades, buscar de Dios.
Si tenemos buenos momentos, buscar de Dios también. Porque en lo bueno y en lo malo, en lo mucho y en lo poco, Él es el hacedor. Él es el que gobierna. Y Él tiene todo para nosotros y lo mejor para nosotros. Pero debemos ser dignos y fieles y leales a aquel que nos llamó. Porque el día de mañana vamos a estar con Él. Y eso es lo que yo anhelo en mi corazón. Yo hoy sé que tengo que vivir la vida con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con ustedes, con mis amigos. Tengo que vivir la vida porque Dios me puso en esta tierra para disfrutar. Pero el anhelo del cristiano era estar con el Señor. Ese es el anhelo del cristiano, estar con nuestro Señor Jesucristo. Y aquel día llegará. Y debemos estar siempre preparados y haciendo así como dice el Señor. Amén. Siempre buscando, escudriñando, perdonando, no juzgando, salvando al hermano, ayudando al hermano. Eso es digno de ser hijo de Dios. Hoy Jehová nos ha hablado de aquel pueblo, aquella Jerusalén que Él se acordaba de la fidelidad, del desposorio, con esas ganas que venían a buscar de Dios. Pero después también hizo ver de lo malo que habían hecho o lo malo que habían cometido de apartarse del camino de Dios. Porque Jehová le había dicho que Él los llevaba por el buen camino. Pero ellos se alejaron de Él, decía la palabra. Y eso es lo que mucho a veces hacemos. Nos alejamos de Dios. Y eso es un grave error. Porque ahí es donde nos enfriamos, porque ahí es donde caemos en cosas vanas, en cosas de este mundo, cuando en realidad tenemos que tener autoridad para predicar la palabra de Dios, cuando en realidad tenemos que anhelar la palabra de Dios, cuando en realidad tenemos que buscar que la carne no tenga control ni dominio con el alma ni el espíritu, que el espíritu y el alma domine la carne, para buscar de Dios siempre, y para que la carne no tenga ningún dominio, ni diga hoy ya no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero congregarme porque estoy cansado, hoy yo no quiero buscar de Dios o voy a quedarme en casa porque no puedo ir porque estoy cansado. La Biblia habla de que tenemos que congregarnos en la casa de oración. Esta es la casa de oración. Entrar por sus puertas con gracia, dice la palabra de Dios. Porque Él así nos libertó. Amén. Hoy quiero dejarles un mensaje de parte de Dios en donde dice que vuelvas a tu primer amor. Vuelve al primer amor. No te olvides de donde Él te sacó. No te olvides de donde Él te sacó. En donde Él te ha puesto. Trata de luchar con las tentaciones y busca de Dios. Porque eso traerá bendición a tu familia, a tu generación de tus hijos, tus nietos. Esa es la bendición que promete Dios. Hoy la palabra de Dios es fuerte, pero Él nos habla con esa manera que Él tiene, porque Él es soberano, porque Él es el Dios Todopoderoso. Su palabra dice que es viva y eficaz y llega hasta lo profundo del corazón, pero porque nos ama. Él nos habla con ese amor y Él dice que te arrepientas. Y hoy que estamos aquí, el domingo también tenemos que estar aquí. Los mismos que hoy estamos. Y los más hermanos que se van a sumar, que no pudieron estar, más. Y la congregación va a crecer más. Y van a venir más bendiciones. Porque Dios va a ver que estamos haciendo obediencia a su palabra. Y no ver que el domingo otra vez estén faltando la presencia de Dios. Yo creo que es más importante la presencia de Dios que otra cosa en este mundo.
Yo entiendo que muchos están enfermos, como decía el pastor, y oramos por ello y le pedimos a Dios. Y a aquellos hermanos que están faltando, clamamos a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que lo vaya a buscar y los traiga. Porque Él es el buen pastor, dice la palabra. Y confiamos en Él. Y sabemos que Él los va a traer. Pero también parte de nosotros es hacer el esfuerzo. No debemos ser desleales, sino debemos ser leales a aquel que nos libertó, a aquel que nos dio una nueva vida. Hoy estamos en prosperidad, hoy estamos en paz, hoy tenemos armonía. Hoy podemos decir, yo voy a orar por vos, porque yo hoy estoy fuerte, pero también orá por mí, porque necesito que oren por mí. Porque debemos orar los unos por los otros, dice la palabra de Dios. Porque cada día estemos mejor, porque cada día vengan con un nuevo testimonio a decir, Dios ha hecho esto en mi vida. Y que todos podamos darle gracias a Dios por cada uno de los hermanos. Yo hoy tenía problema con esto, pero Dios me libertó. Gloria a Dios. De eso se trata el Evangelio, de ser unidos, de exhortarnos con amor y de decirnos que Dios nos llama y que Dios quiere que estemos adorando, porque para eso nos hizo, para su adoración. Fuimos creados para su adoración, dice la palabra. Y eso es lo que quiere, un pueblo que lo adore, un pueblo que lo ame, un pueblo que sea obediente, un pueblo que sea fiel y un pueblo que sea digno del llamamiento que Él fue para con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Por eso debemos esforzarnos, hermanos, y la palabra de Dios es viva y eficaz. Dios nos ha dado a cada uno una función y debemos ser miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy Dios nos ha hablado con la palabra, Jeremías capítulo 1 hasta el 34. Léanlo. Es fiel la palabra de Dios. Y Él nos va a libertar en los momentos de aflicción. Él va a ser el que nos libre cuando caigamos o cuando tropecemos. Pero Él va a tener los brazos abiertos para que podamos volver y pedir perdón y decirle, me arrepiento de haber pecado. Me arrepiento de haber pecado y de haber cometido transgresión o de vivir en pecado. Porque muchos hermanos viven en pecado y tienen que alejarse del pecado. Y Dios a veces nos habla de esa manera porque nos ama y porque quiere que cada uno de nosotros seamos salvos, porque Jehová aborrece al pecado, aborrece lo malo. Él es santo, no puede compartir, no puede tolerar, dice que aborrece al pecado. Por eso debemos santificarnos día a día más y ponernos en nuestros corazones que podemos luchar contra la tentación y contra el pecado. Amén. Hoy la palabra de Dios es eso. Vuelve al primer amor. Vuelve a la fidelidad como fueron los primeros días que conociste a Dios. Esos primeros días que anhelabas la presencia de Dios, eso es lo que Él quiere. Que vuelvas, que te congregues y que le rindas todo a Él. Sacrificio vivo es lo que quiere Dios. Y se lo tenemos que dar, porque Él ha hecho mucho por nosotros. Dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. No aflojen. No aflojen. No aflojen. Van a venir momentos difíciles, pero no aflojen. Tenemos al Dios que todo lo puede. No aflojes. No aflojes, hermano. Luchá. Luchá contra el pecado, luchá contra la tentación. Vení, congregate, buscá de Dios. No aflojes. Pedí oración, vamos a orar por vos, por tu familia, por todo lo que te aflija, vamos a orar.